siempre al final del programa yo digo unas palabras que no es un cliché, y es algo que yo lo hago en mi casa, y es de abrazar a nuestros hijos y decirles cuánto uno los quiere. No es un cliché, y es que muchos padres hoy en día no lo hacen. Y hubo una vez una madre que me dijo: Nasira, gracias. Y le pregunté por qué. Y ella me dice: he aprendido a decirle a mi hija que la quiero. Yo fui la que me quedé frisada. Yo dije: ¿cómo va a ser que una madre no le diga a su hija que la quiere? Porque aquí yo puedo estar cocinando y Chloe viene de repente y me dice: vamos a darme un super mega abrazo. Y cuando ella me aprieta y yo la aprieto y le digo: te quiero, y ella me dice: yo también te quiero. Señores, no hay un momento específico para uno decirle a nuestros hijos: ok, en la noche, ya para cuando ellos se calmen y se duerman, te quiero. Y esta madre me dijo eso y me dice, le dije: no le dices cuánto la quieres. Dice: es que no me sale. No me sale, Nasira, porque mi mamá nunca lo hizo. Wow. Su madre nunca le dijo cuánto la quiere. Dice ella, y cuando tú dices abraza a tus hijos, Nasira, yo no supe, todavía ahora con mi hija de 10 años, lo que es abrazar a un hijo. Y me quedé pensando, ¿y esto puede estar sucediendo? Dice ella: lo he aprendido contigo, pero cuando tú lo dices, Nasira, me voy más allá y quisiera algún día que mi mamá me abrazara, aunque sea por un segundo, Nasira, para sentir lo que es un abrazo de madre y que ella me diga cuánto me quiere. Leslie, es fuerte esto, ¿eh? Sí. Es fuerte. Y cuando tú subiste esto que vamos hoy a desarrollar en el programa sobre hacer las paces con tus padres para poder criar en paz, es increíble cómo nos afecta nuestra crianza en positivo o en negativo para nosotros poder criar a nuestros hijos. Hablemos un poco de esto, de hacer las paces con tus padres para poder criar en paz. Fíjate, eso que tú dices es tan importante porque a veces es inconsciente. No tenemos una dinámica, vamos a decir, que no es sana o no es positiva con nuestros hijos, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos por qué ese hijo nos detona, por qué lo rechazamos, por qué nos cuesta tanto decirle que lo queremos, o por qué todo lo que hace me molesta. Y es importante mirar hacia atrás, ver cómo fue mi crianza, cómo es mi relación con mis padres, para uno entender muchas veces la relación que tenemos con nuestros hijos, porque es algo que va en escalada, o sea, es algo que es como una escalera. Así como tuvimos esa relación con nuestros padres, así tenemos con nuestros hijos, y eso se va pasando de generación en generación hasta que uno se hace consciente. Cuando uno se hace consciente y puede ver las luces y sus sombras, las luces y sombras de sus propios padres, que como humanos se equivocaron en la crianza, como nosotros también nos equivocamos, y uno aprende a aceptar, uno aprende a perdonar, uno aprende a conversar ciertas cosas, y uno vamos a decir, las enfrenta, esos monstruos, uno los enfrenta, entonces ya uno puede como criar en paz. Y es importante ver eso, descubrirlo, porque todos tenemos un niño interior, todos tenemos ese niño que tiene necesidades, que no están satisfechas, que tiene esos temores de no ser querido, de no ser aceptado, que tiene esas inconformidades de por qué a mí no me hicieron eso o a mí no me dieron eso. Todos tenemos ese niño, vamos a decir, interior, pero al momento de ser padres, ese niño tenemos que darle una respuesta y cerrar ese ciclo, porque tenemos que tener la madurez emocional para entonces ser nosotros padres y criar. No podemos criar con un niño interior herido, inmaduro, que lo que a veces buscamos es que nuestros hijos nos satisfagan esas necesidades que tal vez nuestros padres no hicieron.
Entonces es importante descubrir eso que esa mamá te dice, es que a mí no me abrazaron, por eso a mí me cuesta. Eso es un descubrimiento, que es el paso número 1 para crecer y para cambiar, porque siempre podemos cambiar, no, porque a nosotros nos criaron así no significa que nosotros tenemos que seguir ese patrón. Entonces es importante. Yo entiendo que el primer paso es hacernos conscientes de esas, vamos a decir, de esas áreas que a nosotros nos cuestan en la crianza. Puede ser el afecto físico, puede ser la disciplina, las normas, las reglas, puede ser tener estructura, organización, puede ser la flexibilidad, la paciencia. Estas áreas, vamos a decir, esas sombras que tenemos, las cosas que más nos cuestan, tenemos que mirar atrás. ¿Por qué eso me cuesta tanto con mis hijos? Y es muy importante porque hay 2 posturas que podemos tomar. Cuando tenemos, vamos a decir, un problema no resuelto con nuestra crianza y con nuestros padres. Podemos repetir inconscientemente el mismo patrón, porque como eso fue lo que vimos, eso es lo único que sabemos, no sabemos otra cosa. O podemos tomar en rebeldía un extremo completamente opuesto. Por ejemplo, si tus padres eran muy autoritarios, tú tomar un extremo muy permisivo, que no es sano. Si tus padres eran muy rigurosos con el orden y vamos a decir, la limpieza, el orden, la disciplina, tú tomar un extremo demasiado flexible, que tampoco es sano. Porque en la crianza los polos opuestos, los extremos, no son saludables. Entonces, esos son los 2 peligros de tener esos temas no resueltos, de no haber hecho esas paces con nuestra crianza de origen, con nuestros padres, con nuestra familia de origen. Ese es el peligro de repetir o de tomar otro extremo que no es sano tampoco. Esto, el hacer las paces con nuestros padres también nos ayuda, como dice el tema del día de hoy, a estar en paz con nuestros padres, pero también estar en paz para criar a nuestros hijos. Porque yo sé que muchas personas adultas que ya con hijos tienen esa palabra ahí guardada de decirle a su papá, porque tú nunca me diste cariño, porque tú nunca me permitiste ir a bañarme en la lluvia, vamos a decir cosas así, pero fueron estos rencores pequeños que se convirtieron en grandes. Entonces, hay muchos padres que cometen el error de repetirlo con sus hijos. Vamos a suponer, mi papá nunca me dejó bañarme en la lluvia. Entonces, yo no voy a dejar a mis hijos bañarse en la lluvia. Tal vez mi papá tenía la razón de no dejarme bañar en la lluvia. Entonces, no hay un porqué. Sería bueno, Leslie, de que uno conversara con sus padres de esos rencores pequeños o grandes y uno liberarse. Claro, eso es sano. Y eso se puede hacer en un espacio que no necesariamente es una terapia familiar, aunque hay casos tan complejos que lo ideal es que haya un mediador. Pero hay casos que no son tan complejos, que son así pequeñas heridas, como Concho, tú nunca me dejaste ir a tal sitio, o tú nunca me decías eso, tú nunca me dijiste que estaba orgulloso de mí. Esas son cosas que hay que sacar y hay que sacar es sanador, no porque se vaya a resolver ni porque ya eso se pueda cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el futuro, esa relación ahora con esos padres y esa vamos a decir, esa reconciliación del padre decir, mira, te pido disculpas, te pido perdón, porque no sabía, porque entonces tenemos que entender que ese padre que ahora vamos a decirle abuelo, que sería el abuelo en esta dinámica, tuvo también un padre que tal vez no supo darle ese cariño, decirle estoy orgulloso de ti. Si ese abuelo nunca tuvo un padre que le dijo, ay, mijo, estoy orgulloso de ti, eso es una palabra, esa es una frase que él no tiene en su sistema, que no le dijo a su hijo y que su hijo resiente. Pero tenemos también que entender que esos padres fueron hijos. Entonces, en esa empatía de decir, bueno, tal vez él no fue el padre que yo quise, pero también hay que ver cuál fue el padre que él tuvo. Entonces, en esa dinámica de, vamos a decir, abrir esa caja, sacar esos sentimientos, aclarar
Y pedirse perdón y perdonar es sanador. Y es importante. Debemos decirle a nuestros hijos lo orgulloso que estamos de ellos. Yo pienso que que no de una manera, vamos a decir, hipócrita. No decirle, por ejemplo, de cuando algo el tiempo lo merite. Exacto, no decir, ay, estoy orgullosa de ti porque recogiste tu cuarto. No, eso es tu responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con, vamos a decir, con poner demasiado grande cosas que son esperadas y su responsabilidad. Pero hay cosas, por ejemplo, y depende de los casos, hay cosas que para algunos niños es muy difícil lograr. Y es un buen refuerzo cuando lo logran, decirle, wow, estoy orgullosa del esfuerzo que hiciste, estoy orgullosa de ti. Cosa que para otro niño, por ejemplo, a mi hijo le cuesta mucho, por ponerte un ejemplo personal, esperar su turno para hablar. Cuando estamos hablando los adultos, él interrumpe, si yo estoy hablando por teléfono, él me interrumpe, él tiene ese tema, esa dificultad. Pero todos son así, Leslie. Bueno, pero él lo tiene en gran escala, eso es algo que hemos trabajado desde chiquito. Entonces, tal vez para otro niño, decirle, wow, no interrumpiste, estoy orgulloso de ti, hasta el mismo niño se va a quedar, pero gran cosa. Pero para él, que un día yo hablé por teléfono, él me quería decir algo y yo le miraba los ojitos como, yo no la voy a interrumpir, yo voy a esperar que ella termine. Y yo al final dije, wow, yo vi que tú me querías decir algo y esperaste, estoy orgullosa de ti. Eso para él es algo grande porque a él le cuesta. Entonces, cada niño es diferente y esas áreas de dificultad, por ejemplo, a los niños que le cuesta mucho lo académico, por esos pequeños logros, por esa pequeña buena nota, por esa pequeña mejoría, decirle, wow, estoy orgulloso de ti. Eso es algo que a los niños los motiva a seguir y los motiva y los refuerza. Qué bueno que tú dijiste por esa pequeña nota, porque algunas veces exigimos tanto, Leslie, que el 100 es lo que queremos, pero si nuestro hijo no es bueno en una materia y sin embargo sacaba 80 y logró un 90, wow, es una nota. Claro, por eso es que los logros son individuales, los logros depende de cada niño, cada uno tenemos una montaña que escalar, lo que para una persona es muy fácil, tal vez para mí no lo es, entonces igual con nuestros hijos y con los hermanos, hay cosas que hay un hermano que no hay que incentivar ni hay que felicitar, porque sacó un 90 tal vez, porque sabemos que un niño que es de 100 y hasta y sacar un 90 hasta fue fácil para él porque ni siquiera lo logró muy fácil, pero parece que de 80 lograr ese 90 merece una fiesta. O sea, cada uno tiene sus, vamos a decir, sus áreas que necesita ese refuerzo, esa palabra, ese decirle, wow, qué contenta estoy, sentí tu esfuerzo, no tanto el logro, sino el esfuerzo, el sacrificio, el no darse por vencido, todo eso es importante motivar, porque eso es lo que va a hacer que el niño quiera seguir adelante. Claro, y eso lo motiva, sea tanto nuestros hijos pequeños como nuestros preadolescentes, como nuestros adolescentes. Ese momento oportuno de uno decirle cuánto le agradecemos por ese logro, por su esfuerzo, lo orgulloso que estamos. Yo creo que es ese momento en el que realmente a uno le sale como padre, porque en ese momento es que en verdad ellos necesitan esa palabra. Pero son tantas las cosas, Leslie, que hacer las paces con nuestros padres, dependiendo de aquella crianza que nos dieron, pero muchas veces se hace tan difícil el poder comunicarse con ellos, porque son de los padres que dicen, yo te crié y mira el tamaño que tú tienes y tú no saliste ladrón, y tú comienzan a ponerte esas etiquetas de que yo lo logré, entonces, pero tú estás criando mal a tu muchacho. Tú debes ser más fuerte, porque mira lo que yo hice contigo, pero tú eres muy débil criando a tu muchacho. ¿Qué debería uno hacer con esos padres tan autoritarios que ya uno tiene hijos y quieren todavía criar a nuestros hijos de una forma con estas reglas? Sí, yo en eso les vamos a decir, le digo, mi forma de explicarlo es, mira, tú quieres hay dos opciones. Una es que tu hijo te tenga miedo y otra es que te respete.
Tal vez no, yo me crié, o el padre le dice, nos criamos en una cultura de miedo, en una crianza de miedo, pero eso no es lo que yo quiero con mi hijo, porque al final el miedo te hace, vamos a decir, en el momento, obedecer, respetar, pero al final distancia. Cuando tú y eso tú lo puedes ver hasta a nivel de política y gobierno. Tú puedes tener un gobierno de miedo y la gente va por la raya, una dictadura, la gente hace lo que tiene que hacer, pero al final, ¿qué hacen con el dictador? Lo odian, lo linchan, no lo quieren. Y eso pasa con un padre que tú le temes. Tú en el momento que estás ahí, bueno, estás preso y tienes que complacer y resolver y obedecer. Pero luego no hay una relación. Entonces, con el respeto sí. Yo conozco mi lugar, yo conozco tu lugar, yo obedezco las reglas, pero yo tengo una cercanía que me permite respetarte, pero quererte y confiar en ti. Entonces eso es importante, que muchos padres de esa mucha generación atrás se pensaba que lo importante era el miedo, pero entonces tenemos relaciones muy distantes, padres muy distantes de sus hijos, que tal vez ahora en la vejez quieren tener una relación más cercana, pero no hay, esa relación no existe, porque fue una crianza de miedo. Y al final el miedo distancia, el miedo no acerca. Entonces eso es una forma que yo le recomendaría. Bueno, tú hiciste lo que tú sabías también, no hay que juzgar, pero yo quiero criar a mis hijos en una cultura de respeto, no de miedo, para que haya una relación. Hoy hablamos aquí en Madre Paso a Paso, cómo hacer las paces con tus padres para poder criar en paz. Estamos con Leslie Amel Bogar, ella es terapeuta, y puedes seguir la cuenta de Instagram de ella, que es @aprendiendo_RD, con respecto a todos estos posts tan interesantes sobre la crianza de los hijos.